hay dos aspectos, ¿no? Una hemostasia primaria, que es una hemostasia básicamente celular, podríamos decir, anatómica, y una hemostasia de tipo secundario, ¿no? Que es donde se forma el famoso trombo rojo, en donde son los factores de coagulación los que participan de manera importante. Entonces, en la parte plaquetaria, lo que nos compete ver básicamente es hemostasia primaria, ¿no? Como vemos en este esquema, aquí hay una agresión, el vaso se No, ve lesionado, ¿sí? no se observan sus diapositivas. No he compartido pantalla. No he compartido pantalla. Disculpen, chicos, entonces. Bueno, vamos a... Sí, normal que me han dicho. Listo, ahorita sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, ahorita se está viendo. Bueno, disculpen, chicos. Disculpen. Entonces, estábamos hablando respecto al tema de la hemostasia, que es importante conocer esto para que nos se oriente en cuanto a la respuesta y a las manifestaciones que va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, estamos hablando que la hemostasia primaria es básicamente celular. Es una fase anatómica, podríamos decir. Participan plaquetas, participa lo que es el vaso mismo, que es alterado y lesionado, participan glóbulos blancos, ¿no? Y hay una fase de hemostasia secundaria en donde hay una participación exclusiva de factores de coagulación, que es la que no vamos a conversar acerca de ella. Vamos a hablar básicamente de la fase primaria. Ahora, esta hemostasia primaria es una hemostasia de actividad rápida. O sea, ni bien se produce la lesión, inmediatamente el vaso se vasoconstriñe. Hay una reacción que ocasiona una reducción del lumen del vaso y posteriormente hay todo a través de la exposición del endotelio, mejor dicho, del subendotelio, hay una participación y una serie de señales liberadas por el mismo factor endotelial, ¿no? Que van a ocasionar la acumulación y la agregación, o sea, la adherencia por un lado y la agregación por otro lado de plaquetas, porque dicho sea de paso, son funciones diferentes, ¿no? Adherencia es la plaqueta se pega, podríamos decir, a la zona dañada, y agregación es una fase en donde todas las plaquetas se unen entre ellas. Entonces, hay receptores que tienen que ver con uno o con otro mecanismo que les estoy comentando. Entonces, al hablar de plaquetas, estamos hablando de hemostasia primaria. Como sabemos, la plaqueta es una célula muy pequeñita, 3 a 7 micrómetros de tamaño, con un tiempo de vida aproximadamente de una semana, ¿no? Entonces, ya teniendo un concepto un poco más claro respecto al tema de hemostasia, vamos a ver la otra parte en donde ya nos enfocamos a algunos receptores de importancia que tiene la plaqueta, ¿no? Entonces, acá hemos de anaranjado las plaquetas, ¿no? Vemos de color celeste el fibrinógeno y aquí hay dos receptores importantes que nos van a ayudar un poquito más adelante para explicarnos algunas cosas. Uno es la glucoproteína 2B3A, que es una glucoproteína, como ustedes están viendo acá, es una glucoproteína de agregación, básicamente, ¿no? Utilizan como puente el fibrinógeno y se une plaqueta con plaqueta a través de esta glucoproteína 2B3A. Pero también tenemos la glucoproteína 1B, 1B9 usualmente. Entonces, esta glucoproteína 1B, si nos vamos a la parte inferior, vamos a encontrar que esta plaqueta se está adheriendo al factor de von Willebrand o factor endotelial, que lo vamos a encontrar en la zona del endotelio o del subendotelio. Cuando por alguna lesión, ha habido pérdida de endotelio, se expone este factor de von Willebrand. Entonces, este factor de von Willebrand tiene un receptor que va a permitir unirse a la plaqueta y ocasionar la famosa adhesión plaquetaria a través de este receptor glucoproteína 1B. Y ahí es el factor 9, uno de los factores que tiene mucho más importancia. Entonces, este esquemita lo he colocado con esa intención, que ustedes tengan claro algunos receptores que vamos a ver un poquito más adelante. Otro dato importante es el tema de una púrpura.
este dato también ayuda mucho, chicos, porque a mi grupo yo le comento bastante la parte semiológica. Como médicos de atención primaria que van a hacer ustedes inicialmente, durante el servicio inicial que van a dar, durante el servicio de serums, prácticamente el 70-80% de sus diagnósticos van a ser básicamente clínicos y semiológicos sobre todo. Entonces, saber qué es una púrpura y poder utilizar ese dato para irnos hacia uno o a otro lado es muy importante, ¿no? Entonces, una púrpura es una lesión, ¿no? Una lesión que puede ser una lesión de tipo vasculítica o una lesión de tipo hematológica en donde tenga que ver la plaqueta. Entonces, si nosotros tenemos una lesión purpúrica, ¿no? Es una lesión que le estoy colocando en la parte inferior. Acá tenemos las petequias que tienen menos de 1 centímetro, perdón, de 1 milímetro, y la púrpura que es de 1 milímetro a más, ¿no? Primero nos ubicamos en la lesión. Tenemos un paciente, nos llega con estas características, entonces vemos, bueno, tiene petequias, tiene púrpuras. Estas dos lesiones nos van a dar cierta orientación. Uno, cuando hablamos de petequias, las petequias son lesiones que tienen menos de 1 milímetro, los describen algunos como cabezas de alfiler, en donde al tocarlas nosotros no vamos a sentir ningún tipo de variación entre la superficie que tiene la lesión y la que no tiene la lesión. Es decir, no tienen elevación. Si cerramos los ojos, prácticamente no vamos a encontrar que en esa zona hay alguna alteración de la piel. Abrimos los ojos y realmente sí vamos a observar. O sea, una petequia es una lesión que no tiene elevación, ¿no? ¿Qué nos ayuda a pensar una petequia? Como su nombre lo dice, petequia empieza con P, que muchas veces yo también le digo a los chicos, con P de plaqueta. Cuando ustedes vean una petequia, es altamente probable de que la patología que tiene ese paciente es una patología relacionada con plaquetas. Y lo más frecuente que usualmente vemos son las famosas trombocitopenias autoinmunes, ¿no? Entonces, pasando a lo del esquema que les estaba mencionando, si esta lesión ya tiene más de 1 milímetro, ¿no? Entonces, ya nos encontramos ante una púrpura. Y en la púrpura, de manera parecida a la petequia, vamos a buscar si está elevada o no está elevada. Esta variación nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque cuando una lesión está elevada o es palpable, en esta lesión hay un proceso inflamatorio, usualmente de tipo vascular, microvascular podríamos decir, que es lo que le produce esa sobreelevación de la vasculatura superficial. Entonces, esta característica de que la lesión sea palpable ya nos va a orientar a pensar en problemas reumatológicos y, bueno, algunas lesiones oncológicas, pero sobre todo reumatológico, en vasculitis, ¿no? Vasculitis. Ahora, si estamos ante una lesión no palpable, entonces nos va a llevar a pensar en un problema hematológico. Y como le digo, sobre todo de tipo plaquetario, ¿no? Entonces, este esquemita les he hecho con la idea de que tengan una orientación. Siempre cuando tengan un signo, vean hacia dónde les va a llevar ese signo. Y otro dato importante cuando estamos con púrpuras o con petequias, nosotros le hacemos vitreopresión, ¿no? O digitopresión, y la lesión prácticamente no va a variar. Porque si hay variación, ya no estamos ante una petequia, ya no estamos ante una púrpura. Probablemente pueda ser una araña vascular o puede ser alguna reacción inflamatoria o alérgica, ¿no? Podríamos estar ante una expresión de algún proceso inflamatorio alérgico, ¿no? Entonces, este esquemita que les he colocado ha sido con esa idea. Y bueno, acá vemos las lesiones, acá vemos púrpuras. Acá son púrpuras que probablemente sean palpables, ¿no? Si nos damos cuenta, hay cierta elevación en algunas de ellas. Entonces acá ya nos remontaríamos a pensar ya en problemas de otro tipo y no de tipo hematológico, ¿no? Claro que sí, hay excepciones, ¿no? Pero en medicina siempre hay que
conocer, ¿no? Conocer lo que engloba al 70-80% de posibilidades diagnósticas, eso es lo importante que lo tengamos siempre presente, ¿no? Ya que en la parte inferior también. Ahora, importante tener en cuenta que las petequias y estas lesiones purpúricas salen en zonas de mayor presión, ¿no? Que usualmente son las extremidades inferiores. Entonces, cuando tenemos anomalías en plaquetas, vamos a ir hacia dos caminos, ¿no? O son cuantitativas, que están en relación al número, que puede ser trombocitopenias o trombocitosis. Tenemos menos de 100.000 plaquetas, trombocitopenia. Tenemos más de 450.000 plaquetas, trombocitosis. Y cualitativas, que tienen que ver básicamente ya con la funcionalidad, ¿no? Con la adhesión, con la agregación o con la liberación, ¿no? Que ahí saltan los receptores que les había comentado, ¿no? El 2B3, claro, el 2B3A y el 1B, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos nosotros en la primera clasificación. Entonces, ya hablando del tema de trombocitopenia inmune, que anteriormente era conocida como púrpura trombocitopénica, este defecto es básicamente ocasionado por una reducción importante en el número de plaquetas, que puede o no expresarse a través de sangrados, que puede o no expresarse a través de lesiones cutáneas, ¿no? Hay pacientes que inclusive pueden pasar toda la vida con una cantidad de plaquetas por debajo de lo normal y sin embargo no obtener mayor expresión clínica, ¿no? Antes se le llamaba púrpura, pero a medida que ha ido evolucionando la medicina y la hematología, se ha ido encontrando de que no en todos los pacientes se encuentran las famosas púrpuras, ¿no? Por lo tanto, se ha retirado este diagnóstico de púrpura trombocitopénica, de PTI, y actualmente se le llama trombocitopenia inmune o autoinmune, ¿no? Entonces, lo que va a producir esta patología básicamente es una destrucción, ¿no? Inmunológica, como respuesta a un estímulo que en algún momento ocasionó de que esa parte de la membrana de la plaqueta sea reconocido como un anticuerpo para el organismo, que lo vamos a ver en unos esquemitas que están en la parte, o sea, en la parte siguiente, ¿no? Tenemos causas primarias y causas secundarias. Las más frecuentes son las primarias, no las causas autoinmunes, y se habla de que por debajo de 100.000, eso está estandarizado, plaquetas, ya el paciente es catalogado como una trombocitopenia inmune o autoinmune, ¿no? Ahora, además, en cuanto al tiempo de evolución, los catalogan en 3 meses, 3 a 12 meses, y cuando es mayor de un año crónico, ¿no? Esto en función a la capacidad de recuperación que puedan tener estos pacientes. Las causas son variadas, ¿no? Las infecciones, en los virus tenemos un sinnúmero de virus, acá inclusive se han colocado, ¿no? Hepatitis, siempre que tengamos un paciente con esta alteración, hay que hacerle estudios de hepatitis. El VIH, varicela zoster, el citomegalovirus también, cuando encontramos pacientes con problemas linfoproliferativos, también hay que echarle bastante cuenta a estos pacientitos, porque podrían ser un debut de una alteración de este tipo, o pacientes con Helicobacter pylori también, ¿no? Algunas drogas, ¿no? Pacientes de tipo oncológico que están recibiendo una serie de productos, alteraciones medulares, puede ser el inicio de una leucemia aguda, o un síndrome mielodisplásico, o una anemia plástica también, ¿no? Enfermedades hepáticas, acá básicamente el problema está más que todo en el secuestro, debido a la importante esplenomegalia que presentan estos pacientes productos de hipertensión portal. Entonces, es una posibilidad también, lo vamos a encontrar cirróticos con plaquetopenia, es muy corriente encontrar, por mecanismos autoinmunes, que es lo que estamos hablando de la trombocitopenia, y de causas secundarias, ¿no?
Ahora, las causas más comunes de trombocitopenia, a la cabeza está, como habíamos mencionado, el 80% aproximadamente, la púrpura trombocitopénica inmune. Pero siempre es importante chequear que no se trate de una pseudotrombocitopenia, como podría ser, ¿no? Entonces, en la pseudotrombocitopenia entra a tallar bastante la forma en la que se preparó ese estudio, ¿no? Dado a que se utiliza anticoagulante, el anticoagulante ETA, que puede producir aglutinaciones plaquetarias o puede producir también ciertas destrucciones plaquetarias que finalmente no son una trombocitopenia propiamente dicha, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente en donde hay duda respecto a la cantidad, es importante o verificar la manera en que se realizó el proceso o en todo caso solicitarle una nueva prueba de plaquetas y no actuar eh, rápidamente como si la clínica no nos apoya en esta posibilidad diagnóstica, ¿no? Además, el paciente puede estar tomando algunos productos, ¿no? Por algunas patologías, ¿no? Pacientes con problemas cardíacos que tienden a ser anticoagulados crónicos, utilizan muchas veces este tipo de inhibidores de las glicoproteínas y por lo tanto van a presentar ciertas alteraciones en los exámenes. Otro dato a tener en cuenta es la ingesta de ciertos medicamentos, ¿no? La heparina está a la cabeza, ¿no? Entonces, pacientes que utilizan heparina hay que tener mucho cuidado porque una de las posibilidades durante los primeros días, sobre todo de inicio de heparinas, sea de bajo peso molecular o de alto peso molecular, pueden presentar ese tipo de reacciones, ¿no? La quinina, que se utiliza mucho en lo que es malaria, sulfonamidas también, el paracetamol o panadol, que se utiliza también de manera bastante frecuente, los antiinflamatorios y algunos antibióticos, ¿no? Muy utilizados muchos de ellos, caso de la ampicilina, la pipiracilina, la vancomicina, ¿no? Ahora, dentro de otras causas tenemos causas ya de tipo central, podríamos decir, ¿no? Las mielodisplasias, que usualmente la biopsia de hueso nos va a ayudar. Es importante que cuando tengamos un paciente con plaquetopenia acompañada de otras citopenias, puede ser leucopenia, puede ser anemia, se le haga un estudio de biopsia ósea, ¿no? De hueso, porque podría ser el previo de una posibilidad patológica más compleja, ¿no? Una leucemia o alguna otra alteración. Otras posibilidades, algunas infiltraciones oncológicas, ¿no? Tumores sólidos, hemoglobinúria paroxística nocturna, la trombocitopenia microangiopática, o el PTT, ¿no? El famoso, la púrpura trombocitopénica trombótica, en donde usualmente el paciente pues tiene falla de otros órganos, ¿no? Hay fallas renales, hay fallas hepáticas, hay fiebre, no es solamente una plaquetopenia aislada, sino una serie de afectaciones en otros órganos. El síndrome hemolítico urémico, en donde el antecedente de una infección por Escherichia coli o Shigella es un dato muy importante, es muy frecuente en niños menores de 2, 3 años. Algunos medicamentos que pueden inducir estas alteraciones, el síndrome antifosfolipídico también, investigar pacientes con problemas trombóticos en órganos poco frecuentes o el antecedente de abortos recurrentes en mujeres en edad fértil, la anemia plástica y cuando tenemos algunas trombocitopenias que no obstante haber recibido la terapia inicial, continúa manteniéndose el cuadro inalterado y sin mejor respuesta. Entonces aquí hay que buscar algunas alteraciones de tipo genético, ¿no? Enfermedad de von Willebrand, ¿no? Que básicamente produce sangrados mucosos. De ahí algunas otras alteraciones de tipo congénito que, bueno, son menos frecuentes, pero siempre es importante cuando hemos agotado ya los estudios y las terapias no han funcionado, descartarlas porque podría ser esa la explicación al problema que está presentando nuestro paciente. Alguna ingesta de productos, ¿no? Algunos productos que contienen quinina, ¿no? Que se utilizan en algunos lugares. Las infecciones, que esto sí es muy importante, empezar con estos estudios cuando tenemos un paciente con esta patología, ¿no? Empezando desde el HIV, la hepatitis C, el Epstein-Barr
junto con el citomegalovirus, que están en este grupo de problemas mononucleósicos, el Helicobacter pylori, y cuadros sépticos también nos van a producir plaquetopenia, eso definitivamente. Y tener cuidado porque estos cuadros, cuando son muy severos, ya nos están avisando de que puede hacer un CID, ¿no? Una coagulación intravascular diseminada, en donde ya no hay solo problemas trombóticos, sino también hemorrágicos, ¿no? Podríamos decir, es una fase final ya de un proceso séptico o de otro tipo, en donde el sistema hematológico se ha descontrolado totalmente, ¿no? Algunos parásitos intracelulares, como el caso de la malaria. En pacientes con hiperesplenismo, hablamos del paciente cirrótico, antecedentes de alcohol, algunos déficits nutricionales, siempre tener en cuenta la vitamina B12, sobre todo en pacientes por encima de los 60, 65 años, es muy frecuente encontrar pancitopenia, no solamente el problema de la plaquetopenia, debido a que hay un inconveniente en lo que es la síntesis de los stem cell, podríamos decir, ¿no? Y sobre todo de la serie megacariocítica. Entonces, no hay la vitamina B12 y el ácido fólico suficiente para que se produzca la síntesis de ADN, y con esto trae toda una serie de alteraciones que también explicarían una trombocitopenia, pero de tipo secundario, lógicamente, ¿no? Algunas enfermedades reumatológicas, como el lupus eritematoso, artritis reumatoidea, y el embarazo, que ni hablar. El último trimestre de gestación es frecuente encontrar trombocitopenia gestacional, ¿no? Y lo otro, bueno, son alteraciones mucho más severas, ¿no? La preeclampsia y el síndrome de HELLP. Entonces, esta patología, como les mencioné al principio, tiene tres fases. Las han catalogado con la idea de asumir que si tiene más de un año, tiene menos de un año, la posibilidad de recuperación varía mucho, ¿no? Puede ser hasta el 30% en el caso de ser una patología que tiene menos de un año de evolución, y si tiene más de un año, pues ya las posibilidades bajan la cuarta parte aproximadamente, ¿no? El 5, el 10%. Entonces, mientras más precoz es el cuadro, es mucho mejor la posibilidad de recuperación del paciente. Entonces, en la parte fisiopatológica, aquí les comentaba que por algún motivo las plaquetas, o sea, por algún motivo el sistema retículo endotelial, el sistema autoinmune del paciente, toma como que ciertas porciones de la plaqueta no le corresponden, no pertenecen al organismo. Entonces, los toma como antígenos. Y ustedes saben que cuando hay un antígeno en el cuerpo, el organismo forma el anticuerpo, ¿no? Entonces, glucoproteínas como la 1B9, que la habíamos visto, o como la 2B3A, que también la habíamos visto, son reconocidas por el organismo como que no le pertenecen. Entonces, al tomar esa premisa, ¿qué es lo que pasa? El organismo va a formar anticuerpos contra esas glucoproteínas. Al formar anticuerpos contra esa glucoproteína, ese complejo antígeno-anticuerpo va a ser presentado al macrófago. Y el macrófago tiene receptores para esos complejos, entonces va a atacar el macrófago a estos complejos. A la vez que los ataca y los destruye, va a generar la memoria celular y la memoria humoral. Entonces, a través de linfocitos T y linfocitos B, que son las dos células que vemos acá, prácticamente estos van a quedar marcados con que el complejo antígeno-anticuerpo, que ha sido identificado por el macrófago, es un enemigo, podríamos decir, para el organismo. Entonces, el resto de clonas producidas de células B y de células T van a tener la particularidad de seguir generando estos anticuerpos contra el resto de plaquetas, que lógicamente van a tener la misma constitución en cada persona. Entonces, esto va a generar un círculo vicioso, que cada vez va a ir destruyendo y destruyendo esta cantidad de plaquetas por un efecto de antígeno-anticuerpo. El otro mecanismo es también muy parecido, pero va a tener la particularidad de formar y atacar a través de los linfocitos B y los linfocitos T citotóxicos y los T helper,
va a atacar no solamente a nivel esplénico, sino también va a producir el ataque a nivel de hueso, a nivel de células megacariocíticas, que son las células que van a generar a las plaquetas, va a producir destrucción a ese nivel, ya no solamente a nivel plaquetario, que es a nivel intravascular, sino también a nivel de médula ósea, va a producir destrucción de las células que van a generar finalmente a las plaquetas. Entonces va a haber dos mecanismos, ¿no? Un antígeno anticuerpo que se va a dar a nivel intravascular y a nivel esplénico, y otro que se va a producir a nivel de los megacariocitos por un ataque directo de los linfocitos T y de los linfocitos TH sobre los megacariocitos. Entonces, ambas situaciones van a ocasionar que se produzca una reducción muy importante de la cantidad de plaquetas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar respecto a las sintomatologías. Y en la sintomatología, nuevamente voy a incidir en el tema de diferenciar algunas cosas, ¿no? Diferenciar defectos plaquetarios de defectos de coagulación. Como al principio, los defectos plaquetarios son rápidos, ¿no? O sea, si un paciente tiene un problema plaquetario, el sangrado va a ser de inmediato. En cambio, cuando tenemos alteraciones de coagulación, el sangrado va a ser lento, va a demorar, va a ser tardío, como menciona acá. Entonces, vamos a ver primero, en el tema de plaquetas y defectos vasculares, en función a la localización, la afección va a ser básicamente mucocutánea. En defecto de coagulación, usualmente son partes blandas, o sea, hablamos de articulaciones, hemartrosis o en todo caso sangrado muscular, ¿no? O sea, son sangrados profundos y los otros son sangrados superficiales, si quisiéramos sintetizar estos dos conceptos. En cuanto a la lesión, petequias y equimosis, eso es lo típico de la plaqueta. Y defecto de coagulación, hematomas y hemartrosis. Ojo, son lesiones o son colecciones vasculares profundas. En cuanto al tipo de sangrado, el paciente a mínimos cortes va a presentar sangrado y un sangrado que va a demorar más del tiempo que debería, ¿no? En cambio, en los defectos de coagulación, tenemos que el paciente recibe un golpe o alguna lesión. Inicialmente no se va a ver muchos cambios, pero si el paciente viene al segundo o tercer día, nos vamos a encontrar con un hematoma bastante grande. Un ejemplo típico son los pacientes hemofílicos. Hemofílicos sea hemofilia A, hemofilia B, sea factor 8, sea factor 9, que reciben un golpe y el paciente puede seguir haciendo sus actividades. Pero al siguiente día, esa estructura, esa extremidad está muy aumentada de tamaño. Entonces, a tener claro eso, ¿no? Lesiones por defecto de coagulación, la evolución es lenta del sangrado. Y son profundas las lesiones. Y cuando son defectos plaquetarios, pues es un sangrado rápido, o sea, de inmediato se produce el sangrado, y la evolución usualmente es superficial. Y ojo, hay compromiso de mucosas, ¿no? Cuando tienen un paciente con púrpura trombocitopénica idiopática o trombocitopenia idiopática, como se le llama ahora, las mucosas usualmente ahí van a encontrar sangrados, ¿no? Entonces, siguiendo con la parte semiológica, este es el tobillo de un paciente, ¿no? Que tiene un PTI o una trombocitopenia inmune, donde encontramos una serie de petequias, algunas equimosis ya en la zona de la parte externa del tobillo, ¿no? Del malleolo externo, y en la cavidad oral encontramos también unas bulas, ¿no? Algunas bulas pueden estar formadas o algunas bulas pueden ser ya evanescentes o pueden haberse roto y vamos a encontrar lesiones costrosas, ¿no? Inclusive, bueno, acá no es evidente, pero a los pacientes les podemos encontrar gingivorragias importantes, o sea, la gingiva hipertrofiada y con sangrado, que también es un signo importante de esta patología. Aquí vemos con mucho más claridad, ¿no? Petequias no llegan a 1 milímetro y estas lesiones ya son un poco más grandes. Aquí sí ya tenemos púrpuras, ¿no? Púrpuras. Muy bien.
Entonces, en cuanto tenemos un paciente con esas características, lo primero que tenemos que hacer es la búsqueda de alguna enfermedad viral. El HIV, la hepatitis C, ¿no? Ahora, si es que hubiese compromiso de alguna otra serie, como les mencioné, justificaría hacer una biopsia de hueso. De lo contrario, si tenemos que solamente está la plaquetopenia de manera aislada, nos vamos a centrar en el tratamiento y en la búsqueda de una explicación a esa púrpura, ¿no? O a esa trombocitopenia probablemente primaria. Además hay que tener cuidado porque estos pacientes, dependiendo del tiempo que han estado sangrando, pues van a venir con anemia, producto del sangrado que están teniendo, ¿no? Entonces, es importante la anamnesis en estos pacientes, ¿no? No puede venir un paciente con 7 de hemoglobina, pero tiene 15 días, 20 días sangrando, entonces es muy probable que el sangrado sea más que por un defecto en la formación de glóbulos rojos, sea por un problema de pérdida de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, eso hay que también tener mucho cuidado, ¿no? Porque, ojo, hacer un aspirado y una biopsia en estos pacientes con un problema plaquetario también hay riesgos de realizarlo, ¿no? Aquí hay una relación de exámenes de laboratorios que se están pidiendo. Bueno, siempre cuando vemos un paciente, lógicamente hay que pedirle su hemograma, ¿no? Y en el hemograma vemos las tres series. Ahora, acá se le está complementando con un estudio renal, se le está complementando con estudios de inmunoglobulinas, algunos linfocitos reactivos, linfocitos atípicos, podemos buscarles si estamos pensando en alguna enfermedad mononucleósida. Anticuerpos anticardiolipinas, si estamos buscando síndrome antifosfolipídico, algunos exámenes más, ¿no? Por decir, estudios de ANA, pensando en problemas de colagenopatías, pero lógicamente que la batería inicial tiene que haber sido un hemograma, ¿no? Un hemograma en donde nos han confirmado la plaquetopenia, y esto lo hemos anexado con el hallazgo clínico que tenemos y ya nos estamos orientando en un problema de trombocitopenia, ¿no? Los estudios de hepatitis B, hepatitis C son fundamentales, como les decía, el VIH también. Y es importante descartar causas de secuestro, ¿no? De secuestro esplénico principalmente o hepático, pero sobre todo esplénico, que podría estar ocasionando una reducción del número de plaquetas sin ser realmente un valor real, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente que ya cursa con una refractariedad en cuanto a esta enfermedad, ya buscamos algunas otras posibilidades, pues menos frecuentes, ¿no? Anticuerpos antiplaquetarios, que igual, o sea, muchas veces nosotros nos ayudamos de una prueba de Coombs, ¿no? Una prueba de Coombs que también no es muy específico, anticuerpos antiplaquetarios realmente acá, bueno, en los hospitales no lo realizamos. Entonces, trabajamos con la batería inicial, que es lo que yo les estaba comentando, ¿no? Entonces, otro dato importante es la lámina periférica. Y en la lámina periférica hay 3 cosas importantes a tener cuidado. Las plaquetas que estén disminuidas y la serie roja y blanca que se encuentre normal. Este perfil, bueno, no pertenece a la lámina periférica, no que les coloqué acá como para que tengan también ustedes en cuenta. El perfil de coagulación se encuentra normal, o sea, el tiempo de coagulación. Porque el tiempo de sangría en este tipo de pacientes sí lo vamos a encontrar prolongado. El tiempo de sangría es más o menos entre 1 y 8 minutos y en ellos sí usualmente los encontramos elevado porque el tiempo de sangría tiene que ver con lo que es plaquetas. ¿Ya? Ojo en ese dato. Entonces, el diagnóstico básicamente va a ser un diagnóstico de exclusión, ¿no? El examen físico ya nos reveló el sangrado, que tiene características de ser plaquetario. Encontramos algunas plaquetas inmaduras grandes en el estudio de la lámina periférica. Y bueno, aquí ven ustedes la sensibilidad y especificidad de los anticuerpos plaquetarios. El problema tiene una sensibilidad baja realmente la prueba de anticuerpos plaquetarios. Y otro problema estaría también en qué capacidad de acceder a la prueba tenemos, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, dos flancos, ¿no? Por un lado, disminución de la destrucción plaquetaria, ¿no? Esto lo podemos realizar con corticoides
Y dependiendo del caso, podríamos ir hasta una esplenectomía, ¿no? Inmunoglobulina humana también se utiliza bastante, el anti-RE también se utiliza bastante. Ambas inmunoglobulinas ayudan, sobre todo cuando queremos una recuperación rápida, aunque no perecedera en el tiempo. Y segundo, la inhibición de la producción de anticuerpos, ¿no? De anticuerpos. Entonces, acá utilizamos corticoides o inmunosupresores, ¿no? Como la cetioprina, el micofenolato, en fin, una serie de productos inmunosupresores. La otra posibilidad es buscar el incremento de la producción de plaquetas, ya que utilizamos agonistas de los receptores de la trombopoyetina, ¿no? Estos productos también, bueno, no es muy fácil conseguirlos, ¿no? El romiplostim y el trombopag, y los corticoides que también nos ayudan. Entonces, con todo esto, tenemos que de primera línea vamos a encontrar a los glucocorticoides, ¿no? Usualmente podemos utilizar metilprednisolona, ¿no? 15 a 30 miligramos por kilo. Podemos emplearlas, pero hay que tener esto en cuenta en qué momento usarlos, ¿no? Tenemos, por decir, un paciente que nos llega con 50.000 plaquetas y no hay sangrado, entonces no es lo más adecuado empezar a pulsarlo si no hay signos aún evidentes de sangrado, porque probablemente también esto lo arrastre de tiempo el paciente. Y lo otro, la oportunidad de investigar la causa también es clave. Si empezamos a iniciar tratamiento, probablemente la oportunidad de investigarlo la pospongamos para más adelante. Salvo que este paciente pues tenga menos de 30.000 plaquetas o haya sangrado inminente, ¿no? Si el paciente está sangrando, por más que tenga 40.000, 50.000 plaquetas, tenemos que actuar y tenemos que pulsar. Ahora, cuando pulsamos a un paciente, como ustedes saben, siempre hay que descartar procesos infecciosos. Y eso no es tampoco tan fácil, ¿no? Le pedimos estudios para ver la parte respiratoria, le pedimos estudios para ver la parte, cultivos, pancultivos, hacemos cultivos en sangre, cultivos en secreciones. Entonces, toda esta batería también demanda cierta demora. Entonces, hay que tener este criterio para la aplicación de un pulso. Y le reitero, si es que el paciente está con menos de 30.000 plaquetas o hay sangrados importantes, no queda otra que hacerlo, ¿no? Ahora, si luego de aplicar el esquema de glucocorticoides, ¿no? El paciente continúa teniendo menos de 20.000 plaquetas, hay signos de sangrado importante, entonces, ni hablar. Pasamos a la esplenectomía, al rituximab o a los receptores agonistas de la trombopoyetina, ¿no? Entonces, si aún así, no obstante haber realizado la esplenectomía, el paciente persiste con esta cantidad de plaquetas y con el sangrado importante, bueno, utilizamos los agonistas del receptor de la trombopoyetina o combinación de terapia. Depende cómo usemos las terapias, ¿no? Porque tenemos el rituximab, tenemos el agonista del receptor de la trombopoyetina y la esplenectomía. Dependiendo de qué cosa utilicemos primero, nos va a ocasionar de que guardemos las otras dos posibilidades para seguirlas empleando en el caso de que el paciente no responda al tratamiento, ¿no? Entonces, algunas conclusiones para tener respecto al tema del manejo. Bueno, si es una presentación inicial y el paciente tiene más de 30.000 plaquetas, con sangrado mínimo, observamos. Si tiene menos de 30.000 y hay un sangrado menor, glucocorticoides, porque ya tenemos menos de 30.000. Y si tenemos menos de 10.000 con un sangrado importante, pues ni hablar. Hacemos mezcla de los medicamentos que tenemos y es más, nos arriesgamos a transfundir plaquetas. Porque ¿qué puede pasar si nosotros le colocamos plaquetas? Lo que puede ocurrir es que el paciente siga produciendo hemólisis plaquetaria, ¿no? Entonces, en lugar de incrementar las plaquetas se vayan a reducir más todavía. Por eso, es importante el momento en el cual vamos a realizar. ¿Se han hecho transfusiones plaquetarias? Se han hecho. Particularmente yo he hecho en algunos momentos, pero como les digo, en situaciones en donde el sangrado es importante, la cantidad es mínima y otro
dato que nos ayuda bastante es pedir una prueba de Coombs directa. Una prueba de Coombs directa para tener un poco más de tranquilidad al momento de aplicar el producto. Lógicamente que si lo estamos transfundiendo, este paciente tiene que estar recibiendo corticoides antes de haber iniciado la transfusión, ¿no? Y si falla el tratamiento inicial, pues si tiene más de 20.000, como describe en este esquemita, pasaría a observación. Y si tiene menos de 20.000, pues tenemos este trípode, ¿no? La esplenectomía, el rituximab y los análogos de los receptores de la trombopoyetina. Entonces, dependiendo de cómo los utilicemos, vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Bien, entonces, nuevamente sobre lo que habíamos comentado, en pacientes con trombocitopenia autoinmune, el tratamiento debe ser realizado si es que tienen menos de 30.000 plaquetas. Usualmente son tratamientos prolongados después de haberle realizado el pulso, con la idea de que si no hay una respuesta dentro de las 3 semanas, 4 semanas, pues tengamos necesariamente ya que agregar un medicamento más, ¿no? Podría ser la inmunoglobulina humana endovenosa, ¿no? O en todo caso también podría pensarse en lo que es esplenectomía, también en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, hay que grabar el número de plaquetas sobre la cual vamos a realizar transfusión y sobre la cual vamos a realizar con esta característica, con esta patología, bajón de plaquetas sinónimo transfusión de plaquetas o sinónimo pulsarlo no es tan cierto, ¿no? Hay que actuar con cautela en estos pacientes. En niños el manejo también es muy parecido, de igual manera, podemos utilizar los pulsos, podemos utilizar pulsos de manera corta o podemos utilizar también la inmunoglobulina, ¿no? Las dosis requeridas, en el caso de corticoides, de 0,8, o perdón, en el caso de inmunoglobulina, de 0,8 a 1 gramo por kilo. Y sobre todo, la inmunoglobulina nos ayuda cuando queremos respuestas rápidas, ¿no? Hasta poder tomar otras medidas en el paciente, ¿no? Podemos utilizar también rituximab, ¿no? En estos pacientes, si no ha habido una buena respuesta con corticoides o una buena respuesta con inmunoglobulinas. Y la esplenectomía también puede ser empleada cuando no encontramos una buena respuesta o no hay una buena tolerancia al corticoide, dado a que estos pacientes reciben corticoides casi de por vida, inclusive alguno de ellos, ¿no? Ahora, estos estudios, algunos realizados en Inglaterra, otros en Francia, otros en Noruega, en Alemania, en Suiza, han evaluado qué tanto posponer, ¿no? La respuesta la buena o mala respuesta de un tratamiento para plantear al paciente la posibilidad de una esplenectomía, ¿no? Como vemos prácticamente todos han manejado plaquetas por debajo de 30.000, además de sangrado. Entonces, entre 6 y 12 meses se ha esperado para plantearle al paciente esta posibilidad de esplenectomía, ¿no? Bien, acá tenemos un esquemita también en donde nos sintetizan algunas cosas, ¿no? Tenemos el paciente con la trombocitopenia autoinmune. La primera línea, sin lugar a dudas, los corticoides, ¿no? Los corticoides y la inmunoglobulina en el caso de que querramos una respuesta rápida, que puede ser humana o anti-D, ¿no? Que ustedes, esta anti-D sobre todo lo utilizamos en pacientes que tienen problemas, o no tanto problemas, ¿no? Gestantes con hemoglobina O negativa, ¿no? Entonces, o grupo sanguíneo O negativo, perdón. Entonces, si no hay una respuesta inicial adecuada a los corticoides, que es la primera línea que utilizamos, ¿no? En los hospitales, como les mencionaba, se utiliza metilprednisolona o se utiliza también la dexametasona, ¿no? Ambos medicamentos. Si no hay una buena respuesta, entonces pasamos a la utilización de cualquiera de estas 3 posibilidades, ¿no? La esplenectomía, el rituximab y el antígeno del receptor o el análogo del receptor de la trombopoyetina. Entonces, en el caso de pacientes que tienen más de un año de evolución o pacientes que no
están evolucionando de manera adecuada o tienen un riesgo importante de mantener ingiriendo o administrándose el tema de corticoides, por decir, o en todo caso, mujeres que quieran salir embarazadas pueden optar por la esplenectomía, ¿no? Con los riesgos que podría traer también ella, ¿no? Más que todo respecto a la posibilidad de infecciones asociadas posterior a ello, ¿no? Usualmente estos pacientes reciben su vacunación para bacterias capsuladas de manera anual, ¿no? En el caso de pacientes que tengan 60, 70 años, alguna condición en especial, pacientes que tienen problemas hepáticos, ¿no? Caso de pacientes cirróticos o pacientes que tienen una reciente enfermedad diagnosticada menos de un año, o pacientes que tienen algún problema infeccioso, ¿no? A nivel esplénico que haya producido alguna lesión, como el caso de malaria o babesia. Entonces, estos pacientes podrían ser candidatos a rituximab. Si a esto le agregamos, ¿no? Que tienen problemas trombóticos o tienen una alta probabilidad de hacer problemas trombóticos, con el caso de los análogos del receptor de trombopoyetina, que el efecto indeseable es la trombosis, entonces se puede utilizar, se puede dar como opción el rituximab. O en el caso de algún régimen dietético importante que tienen que tener estos pacientes, sobre todo aquellos que utilizan el entrovopag, ¿no? Entonces, si es así, el paciente se le puede dar la opción de rituximab, ¿no? En el otro caso, bueno, si el paciente busca una solución un poquito más adecuada, de repente con mejores respuestas, sin lugar a dudas, estos análogos del receptor de trombopoietina tienen una mejor respuesta que el caso de las otras posibilidades. Entonces, dependiendo del tipo de paciente y dependiendo de la característica, se les puede brindar una u otra posibilidad, ¿no? Ahora, estos pacientes siempre es importante que ustedes les expliquen y les hagan entender de que la condición de ellos es una condición que si pasa más de un año de enfermedad, la posibilidad de reversión es bastante baja. Si es en niños, las posibilidades son muchísimo más altas, sobre todo en menores de 11 años, la posibilidad de revertir el cuadro es muy, muy alta, ¿no? 80, 90% de posibilidades de que estos niños reviertan, ¿no? En cambio, en los adultos, pues cambia y pasado el año también cambia toda esta figura. Ahora, ellos tener esta patología, pues tienen que evitar todos los deportes de fricción, de contacto, ¿no? O hacer algunas actividades que demanden sobrecargar peso en el organismo, porque esto puede ocasionar sangrados o en su defecto la aparición de equimosis o la aparición de petequias en el cuerpo, ¿no? En los niños, pues es un poco más difícil el controlar esto, pero bueno, conversando con los papás y haciéndoles hincapié en estos temas, probablemente los papás entiendan, ¿no? Ahora, el uso de corticoide en ellos, pues es algo muy incómodo y muy complicado también para los adultos, porque usualmente el corticoide tiene sus efectos indeseables. Entonces, lo ideal con estos pacientes es el control plaquetario y a la vez el rango de prednisona, que es lo que se utiliza. Y si el paciente va mejorando, pues puede ser semanalmente o puede ser cada 2 semanas, irle reduciendo el corticoide para que se reduzcan también sus efectos indeseables y también las molestias gástricas que produce, porque el corticoide definitivamente produce molestias no solamente sistémicas que conocemos todos, ¿no? El tema de la osteoporosis, cataratas, mismos trastornos de coagulación, necrosis de cadera, alteraciones cutáneas, sino que también al ingerirlo va a producir muchas molestias de tipo gástrico sobre todo, ¿no? Bueno, esta es la parte que quería compartir con ustedes de lo que es trombocitopenias. No sé si tienen alguna duda, si no pasamos
a la otra clase, que es la clase